De vuelta con el contenido de Diálogo Urgente, Nelson Saulo Vega Báez, diputado Partido de la Liberación Dominicana, provincia San Cristóbal, y obvio que debo seguir leyendo los demás funciones en la misma Cámara de Diputados. Es miembro de las comisiones MIPYMES, la cual preside, Economía, Planificación y Desarrollo, de esa es vicepresidente, es secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Comisión y también de la Comisión de Inteligencia Artificial. Saludos. Buen día, Belki, buen día, Edmundo. De verdad que agradecido por ustedes hacerme un espacio en este programa y buscaremos la manera de responder a sus interrogantes de la manera más precisa posible. Qué bueno, mire, ya no está en la cancha de usted, no está en el hemiciclo, no está en el pleno de la Cámara de Diputados, pero está en el Senado de la República la decisión final. ¿Qué se espera a partir de lo que se trabajó durante tanto tiempo para la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha generado la situación, tranque y demás? Excelente. Mire, lo deseado es, y lo que está demandando la sociedad dominicana, es que haya una Cámara de Cuentas con las condiciones demandantes que amerita sean miembros de esa Cámara de Cuentas. Y lo segundo es que ya hubo una selección pasada en la que la sociedad dominicana siente una decisión enorme. Entonces es un reto actualmente precisamente del Congreso ser selectivo y saber elegir las personas que van a estar al frente de la Cámara de Cuentas. Ustedes, perdón, Edmundo, con el tema de la Cámara de Cuentas, cuando estuvo trabajándose en la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, el consenso, no hubo consenso. Ustedes, la oposición, pues decidió no legitimar esa decisión del oficialismo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es una noticia que todo el mundo pudo ver. El bloque de diputados del PLD se tuvo que retirar del hemiciclo. Pero se tuvo, ¿por qué se tuvo que retirar? Perfecto, ahí voy. Cuando en los procesos, cuando un debate para aprobar una ley o para seleccionar en este caso la matrícula o la membresía de la Cámara de Cuentas, no es escuchada la oposición o tomada en cuenta sugerencias de la oposición, pues pierde sentido de estar ahí, porque tú dices, yo no soy parte de esto, tampoco le puedo dar legitimidad, porque si nada de lo que yo he sugerido, propuesto, o no he sido escuchado, ¿qué sentido tiene que yo me quede en el hemiciclo? Quedarme en el hemiciclo implica que le estoy dando legitimidad, yo fui parte de eso. O sea, ellos pusieron su mayoría mecánica. Ahí están. El Congreso tiene una matrícula, base la reducción de los 20 diputados empieza a partir del 28, actualmente son 190, y de los 190 el PRM tiene 146, es decir, más de 3/4 partes de la matrícula de la Cámara de Diputados. Pero no de que en el Senado se está discutiendo, porque ahí también ellos tienen una mayoría mecánica. Igual, entonces va a ser una responsabilidad del gobierno. El partido de gobierno, el oficialismo, está corriendo el riesgo de que esperamos que no, porque el deseo de todos nosotros es que esos miembros hagan el mejor trabajo a la altura de lo que demanda la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Y de lo que demanda la sociedad como tal. Entonces, es el reto del oficialismo, correr el riesgo. Yo pienso que ellos debieron escuchar a la oposición y así no caer en ese riesgo, porque si vuelve y pasa un evento no deseado, como el que pasó, se le atribuye. Evidentemente. Y las evaluaciones, los que en esos expedientes ya analizados, seleccionados, se habla y se dice y se da por hecho que la ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la profesora Emma Polanco, pudiera ser la presidenta de la Cámara de Cuentas. ¿Usted estaría de acuerdo? Vamos a ver. Pues el próximo día estaremos viendo la decisión finalmente del Senado y ahí estaremos viendo quién va a ser la presidenta. Mire. Pero, perdón, que quiero insistir en esa pregunta. Pero usted estaría de acuerdo, o sea, porque si escogieron los oficialistas, por ejemplo, porque eso no es un hecho todavía, lo sabemos todos, si escogieron los oficialistas, por ejemplo, a la profesora Emma Polanco. Yo no quiero salirme del tema de la posición del partido, de la posición del bloque. El bloque salió porque en ese momento no fue escuchado y sintió que no fue parte. Entonces, quisiera estar al margen. Vamos a ver, lo que yo sí deseo es que, con toda la sinceridad del mundo, es que quienes salgan puedan hacer el trabajo que demanda la sociedad y que esté a la altura de las exigencias de la sociedad y que se pueda
vigilar bien los temas públicos. En sentido general, ¿cómo usted entiende que va en esta nueva gestión marchando el gobierno? Bueno, en otros programas, y siempre lo digo, a mí me gusta remitirme a los hechos, o a la verdad, o a la historia. Que no sean inventos de Saulo, que no sean cosas que dice Saulo por decirlo, porque a veces los políticos cuando quieren sentirse bien con él o sentirse bien con un sector dicen cosas, a veces medias verdades o a veces medias mentiras, maquilladas o a veces medias mentiras, ¿verdad? Pero mire, por ejemplo, yo decía en programas anteriores, y aprovecho la oportunidad para en este, de que si nos remontamos a la elección del 2020, yo vi en campaña a Luis Presidente de la República decir, por ejemplo, varios puntos. Mire, primero, decía que el tema de la delincuencia lo iba a resolver en 2 años gracias al plan Giuliani. Van 5 años y la ciudadanía sigue esperando esa solución. Decía que el tema energético, que el déficit, que aquello, y lo que estamos viendo con el tema de los apagones es bastante alarmante. Y comunidades que tienen el tema resuelto de la energía 24 horas, hoy no la tienen. Pero vi en campaña funcionarios en el propio proceso de decir que gracias a una fórmula que había, los combustibles debían venderse más baratos. Esa fórmula parece que solamente funcionó en campaña. También vi en campaña el candidato presidencial decir que no, que tantos préstamos, que este gobierno está destinando los préstamos para impacto social, XXX. Y resulta que este gobierno, usted lo compara, este presidente, con todos los presidentes de la historia juntos, y ha cogido más préstamos que todos juntos. Eso sin mencionar los temas de lo que tiene que ver con la importancia de la continuidad del Estado. Porque cuando no se le da la continuidad a los procesos, no se viene la desmejoría. Inicialmente, ustedes vieron que se tuvo un momento dado una desmejoría en el tema del 911. En el tema de los pasaportes, un momento que hubo un caos. Recientemente, actualmente tenemos un problema con el tema de los registros de empresas. A veces hay jóvenes o empresarios que tienen que registrar una asamblea o alguien o cualquier emprendedor que quiere registrar una compañía y lo que tardaba anteriormente 15 días, a veces está tardando una firma de una asamblea, un sello, 3 meses y eso no puede ser. Pero quizás con el tema de los préstamos no sea que haya cogido más préstamos que todos los presidentes anteriores juntos, el destino. El tema es... ¿Dónde se manifiestan esos préstamos? ¿Dónde impactan? Yo creo que usted dio en la diana. Si usted se va, y perdóneme la comparativa, es normal, es propio, yo soy representante del PLD, es mi competencia decir lo que pienso y segundo, naturalmente defender las obras de gobierno del PLD. Si usted hace la comparación, bueno, Danilo cogió tantos préstamos, pero usted puede exhibir el teleférico aquel, la Punta Catalina, puede exhibir el sistema 911, puede exhibir la mejoría de los servicios. Y entonces, cuando hacemos la comparación con mire cómo va la inflación. Mire cómo va el tema de descontrol que hablábamos ahorita de la tasa del dólar, que gracias a Dios, y ojalá y las medidas vayan en esa dirección, va a menguar un poquito el aumento para equilibrar estos temas, porque si me permiten, podemos dar un poquito las implicaciones, ¿verdad? Claro, claro. ¿En qué implica cuando aumenta la tasa del dólar? La mayoría de los bienes y servicios que consumimos aquí en República Dominicana, todos son importados, la mayoría. ¿Y qué pasa? Que ¿cómo se compran y quiénes traen? Los empresarios que tienen las canales de distribución. Y esos empresarios cuando compran fuera, compran en dólares. Y esos dólares cuando no lo tienen, ¿quién se lo vende? El banco. ¿Y a qué tasa se lo vende? Si la tasa de compra está alta y sigue en aumento, al final ese empresario, ese aumento tiene que traducírselo a alguien, al consumidor final. Al final tiene que aumentar el precio de los bienes y servicios que consumimos los dominicanos. Y ahí es donde tenemos un problema fatal en República Dominicana. Si continuamos así. Si continuamos así, Dios nos libre de una crisis social, porque donde la gente empieza a tener hambre y a sentirse atrapado, pues pueden darse crisis, estallidos sociales. Bueno, mire, hoy que uno tiene que saludar el hecho de que ha empezado a ceder el tipo de cambio que había aumentado muy por encima de lo que estaba estipulado en el presupuesto, pero al mismo tiempo los informes preliminares que hay es de que en los primeros 3 meses la economía apenas creció un 2%. Entonces eso ha de preocupar, por supuesto, al gobierno, por un crecimiento de un 2% es insuficiente. Parece que ahora, a través de políticas monetarias, no va a ser posible impulsar el crecimiento. Yo le pregunto, ¿qué debería, desde tu punto de vista, hacer el gobierno para ayudar a que
nosotros podamos crecer, aunque sea cercano a nuestro potencial, que es un 5%. Yo creo que el gobierno debe sincerizarse y recibir los sectores. Y cuando se presentó aquella reforma fiscal, la oposición en un momento dado tuvo un desacuerdo por sentirla desproporcional en algunos aspectos, porque impactaba desproporcionalmente a algunos sectores. O sea, algunos sectores iban a ser más gravados que otros. Y aquí lo que yo pienso que debe hacer el gobierno es sincerizarse con los sectores, escucharlo, miren qué ustedes ven, qué les parece, vamos, esto es lo que necesitamos, esta es la dominicana que queremos, si no hacemos esto va a pasar esto. Y crear una mesa de diálogo abierta, de apertura, en la que el propio Palacio pueda recibir los sectores ellos mismos allá. Porque a veces hay ciertas cosas que se le deja al Congreso como parte de instrumento fundamental. Y el oficialismo es que tiene que ver, porque maneja más los temas económicos, dónde es que requiere recaudar más, cómo equilibrio entre esos sectores que nadie se sienta tan impactado o afectado y que existe ese equilibrio, porque es importante que los caminos de la economía dominicana sigan trillando lo que anterior a este trimestre ha estado pasando. ¿Cómo va a lidiar el gobierno con los partidos políticos? Porque se supone que los partidos políticos tienen que ser parte de esa discusión. A menos que quiera hacerlo como hizo con la Cámara de Cuentas. Y que se vaya la porque, oposición. por ejemplo, el presidente Danilo Medina, en una entrevista que concedió a un hermano medio de comunicación, dijo que si el gobierno quiere estabilizar la finanza, lo que tiene que devolver la nómina a donde estaba anteriormente, en el 2020. Que con eso se ahorra lo mismo que estaba pidiendo, unos 130 mil millones de pesos. Con eso recupera, se ahorra ese dinero. Entonces, con ese planteamiento, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de establecer un diálogo con la oposición? Porque se sabe que es casi imposible pedir al gobierno que devuelva la nómina hacia el 2020. Yo apelo mucho al tema de la sincerización, porque es que una cosa, lo que a veces yo puedo decir tras de cámara para acomodar algo, y otra cosa es yo en el fondo, yo quiero sí escuchar verdaderamente a la oposición. Y partiendo de la experiencia, por ejemplo, el caso del expresidente Danilo Medina, que podríamos decir cualquier cosa del expresidente, pero de que mantuvo una estabilidad y un crecimiento permanente durante esos 8 años, nadie puede esconder ese asunto. Entonces es un asunto de que el gobierno tenga esa disposición sincera. La reforma que se retiró, que se intentó y que provocó todo tipo de rechazo, hoy, jueves 3, podemos decir que hace falta una reforma fiscal. Lo primero que el mensaje que debe tener la población es un mensaje de transparencia. Bien, primero es como cuando alguien está en una negociación que yo quiero ceder antes. Entonces, te decía un punto importante en el mundo. El gobierno que reduzca la nómina pública, los gastos corrientes, que pague menos, invierta menos en la publicidad gubernamental. Entonces, cuando el gobierno tenga esa disposición y la gente sienta ya que tuvo un avance, que se dio en parte, entonces concertar e invitar a los sectores y sentarse con ellos. Pero en esa reforma, en ese intento de reforma que se hizo, ¿qué fue lo que faltó o qué fue lo que no se hizo? Porque siempre se ha dicho que esa reforma debió aplicarse desde el 2021. Por ejemplo, los sectores que iban allá, que decidía el Congreso, iban con quejas. Porque yo, en una oportunidad recuerdo, no me voy a reservar el nombre, de un grupo que dice, es que nosotros le planteamos al presidente que no aumente tal por ciento, que nos dejen tal, que nos graben tal, por ejemplo, en términos prácticos, y nosotros le vamos a garantizar tal cosa. Entonces, es que si el gobierno no se sienta a escuchar a los sectores, actividad por actividad, los sectores genéricos, no va a haber una reforma en la que la gente se sienta... Pero nadie quiere que le afecte una reforma. Naturalmente, pero cuando yo a usted la escucho y buscamos un punto medio, la gente cede, buscando un punto medio, donde esté satisfecho el sector que va a ser grabado o perjudicado o afectado o impactado, como se quiera ver, y también esté satisfecho el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Yo coincido con usted en el sentido de que el gobierno debió de haber impulsado de manera concertada esa reforma. Ahora, lo que ha dicho el gobierno es que no,
que no hay reforma, no quiere asumir ese costo político. ¿Qué posibilidades tiene entonces el gobierno con la situación actual de poder enfrentar esta situación económica que definitivamente está golpeando al pueblo dominicano y que parece acentuarse según vayan pasando los meses? Bien, es una pregunta que a mí me gustaría hacerle al presidente de la República, porque el presidente prometió tantas cosas en campaña, que la nómina pública que había que reducirla, que temas con los préstamos no se van a tomar más. O sea, habría que preguntar al presidente, porque si usted dice la cantidad de préstamos y entro de nuevo al punto de los préstamos que usted ha tomado, pues evidénciamelo en algo, no están las inversiones que puedan servir de retorno al Estado dominicano. Entonces, una pregunta para el presidente Abinader. La verdad que sí. Lo remite allá. Sí. Miren, en cuanto a las... Irá la semanal entonces. Debe ser una pregunta al presidente Abinader. En cuanto a las actividades en el Congreso, las comisiones a las que usted pertenece, de la que es presidente, de la que es vicepresidente, de la que es secretario, de las 2 o 3 que es secretario, ¿en qué nivel están esos trabajos? ¿Cuáles son los proyectos más importantes que podemos esperar que se hagan realidad en por lo menos en esta legislatura? Excelente. Estamos avanzando. Yo siento que hay muchas leyes, algunas que hay que actualizarlas, ¿verdad? Fueron creadas en momentos dados y las leyes deben ir en consonancia, bailando el mismo son de los nuevos tiempos, porque surgen eventos, cosas nuevas en las que de repente no estaban tratadas o contempladas o tipificadas dentro de la ley, hay que actualizarlas. Estamos trabajando de cara en esa dirección primero, y las cosas que surjan, demandas de crear leyes que regulen procesos nuevos, estamos trabajando en eso también. ¿Usted considera que ciertamente hay que modificar la ley de tránsito y movilidad? ¿O hay que aplicarla porque la ley es prácticamente nueva? Hay un tema que hay que revisarlo completo, y es un tema que yo me he casado con él, con el tema el tema de las tragedias y lo que causa los accidentes de tránsito. Para que tengan una idea, nosotros somos líderes de América, lideramos el índice de muerte por accidentes viales. Que no es nada agradable exhibir ese liderazgo. No, a mí no me llena de orgullo, no sea usted. Entonces, mire, aquí hay varios temas a tratar, varios. Puedo decirle 4 rapidito. El gobierno debe sincerizarse, no todo es una campaña mediática de una semana, un aguántame ahí. Aquí hay una campaña de concienciación masiva y permanente, hasta que en la cultura del dominicano pueda comprender la responsabilidad que es conducir. 2, hay que tener un régimen de consecuencias bien riguroso. Aquí hay gente con una cantidad de multas conduciendo y gente sin licencia conduciendo. Hay que trabajar esa parte. Decía un amigo que aquí hay bastantes haitianos conchando en motoristas sin licencia de conducir. Eso implica también el tema de la regularización. Y el otro punto que decía en la Cámara hablé del tema del régimen de consecuencias, la campaña de concienciación y ¿qué otro punto? Y el tema de la campaña de concienciación más que todo, porque es un tema cultural, régimen de consecuencias y la campaña de concienciación, porque aquí hay que llevarle, decía yo en un turno que tomé en el Congreso, por ejemplo, la secundaria, la escuela de la materia de educación vial, para que empiece desde la juventud, un tema estructural, un tema del comportamiento, que los jóvenes vayan comprendiendo el valor que es eso. Y si eso no se da, aquí van a seguir las tragedias. Porque miren que acarrea, por ejemplo, eso, la cantidad de accidentes que hay, lleva al gobierno a que tenga que invertir entonces en hospitales traumatológicos. Y el, costo de un accidentado. Y los traumas que deja. Y familiares. Mira, el tiempo nos está agotando y usted no me ha hablado de política, porque el PLD tiene un lío ahora mismo, porque Francisco Javier se inscribió como candidato a la presidencia, lo único que lo ha hecho. Creo que aparecieron un par ahí que nadie conoce, pero varios de los que son dirigentes importantes, orgánicos del PLD han externado su queja, que no están de acuerdo con que haya inscripciones a destiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bien, y siempre he dicho en las entrevistas, esto lo dice Saulo Vega, no es que lo demás, el partido tampoco me ha mandado a decirlo, pero hago hincapié para que cuando se escuche por ahí no se interprete como que yo estoy o de indisciplinado o diciendo cosas que el partido me haya dicho que diga. Yo lo que sí creo es que si en una competencia hay múltiples o aspirantes y de repente se inscribe un solo, entonces
pierde prácticamente el proceso cierta categoría de legitimidad, es una parte. La segunda parte es, y yo creo que la clase política debe sincerizarse en sentido genérico. Aquí estoy diciendo lo más llano y honesto posible. Hubo una ley de partido que se aprobó y que se puso en marcha, no sé si ustedes recuerdan el proceso del octubre del 2019, y pasado el proceso, esa ley todo el mundo la barrió. No sé si me van conmigo. Hubo gente que fue precandidato, no perdió el proceso y luego fue candidato, inclusive salió con nominaciones. Hubieron gente que salieron diputados y alcaldes. Gente que fue un proceso, pierde el proceso y se inscribía. Bueno, mira el caso, por ejemplo, de San Juan. Hanoi fue un proceso interno y perdió el proceso. Y luego se inscribió y resultó ser candidata. Y después ganó, se fue para otro partido. Porque si no se sinceriza la clase política con la ley de partido, vamos a tener este tipo de situaciones. Pero ya nos vamos, dice nuestro coordinador, pero uno de los que está inclusive haciendo exigencias y que mi compañero se limitó a decir Abel Martínez, pero Abel Martínez su candidatura fue producto de una escogencia a destiempo, porque el proceso en el cual se escogió a Abel Martínez, el PLD le puso el nombre de Consulta Ciudadana. Por eso pero eso fue un proceso de primaria. Por eso yo, Saulo, me remito al tema de la ley de partido y que la clase política la asuma con total compromiso, porque yo no quiero aquí decir que Francisco Javier está haciendo lo incorrecto, o que Abel está haciendo lo incorrecto, o que lo hizo bien, o que lo hizo mal. No quiero entrar en ese tipo de situaciones o debates, sino es que se estructure bien, se revise si hay que revisarla, se actualice si hay que actualizarla y se aplique. Saulo Vega, gracias. A ustedes. Un placer tenerle por aquí y estamos a la orden. Verdad que una grata mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Saulo Vega, diputado Partido de la Liberación Dominicana por San Cristóbal, ha estado con nosotros. A ustedes también las gracias. El compromiso de siempre mañana. Diálogo Urgente, Grupo AC de Media. Diálogo Urgente.